Exactamente, y está con nosotros Claudio Fantini para analizar todo esto. Claudio, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nicolás y Natalia, un gusto saludarlos. Contanos, ¿qué políticas más relevantes y diferenciadas puede tener el gobierno anterior al nuevo gobierno de Gustavo Petro? Bueno, este que es el primer gobierno izquierdista en toda la historia de Colombia, tiene una serie de puntos que son sumamente novedosos que nunca antes se habían implementado en este país. Por ejemplo, lo que Petro llama la paz total, ¿no? Petro va a buscar un acuerdo de paz total, o sea, un acuerdo de paz que va más allá del proceso o de los objetivos que tenía el proceso que puso en marcha ante el presidente Santos. Este va mucho más allá porque implica reactivar los acuerdos de paz de La Habana, ¿no? Aquellos que se negociaron en la capital cubana, o sea, que incluyen también al Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que no entró en los acuerdos de paz del gobierno de Santos, e incluye también a la disidencia de la FARC. La FARC había entrado casi por completo al acuerdo, pero luego de firmada la paz, un sector que ya se había incorporado a la vida cívica volvió a retomar las armas. Bueno, acá se sentarían nuevamente a negociar porque lo que plantea Petro es una paz total que incluye también a organizaciones dedicadas al narcotráfico, como el llamado Cártel del Golfo, que es en términos militares una organización poderosísima, pero que es fundamentalmente una organización narcotraficante, que es la que envía la cocaína colombiana a través del Valle del Urabá hacia el norte, hacia el continente norte. Esta es una de las políticas más importantes. Otro de los anuncios que no tiene antecedentes es la ley contra el hambre, así la propone el actual presidente. Se trata de una renta básica para la cual va a hacer falta una reforma tributaria. Esa reforma tributaria va a poner impuestos a los grandes patrimonios de las más grandes fortunas del país. Acá seguramente va a encontrar una fuerte resistencia y finalmente parte de ese proyecto llamado Ley contra el Hambre incluye una reforma agraria. Luego hay otro punto que es sumamente novedoso y va a ser sumamente difícil de aplicar, que es el futuro verde, así lo llama Gustavo Petro. Futuro verde implica construir una economía sin carbón y sin petróleo. Es un país que tiene riquezas carboníferas y sobre todo petrolíferas, ¿no? Renunciar a esas riquezas por un objetivo tan importante, tan trascendente como el de una economía verde, totalmente sustentable, convertiría a Colombia, de poder lograrlo, en un modelo para el mundo entero. Yo diría que estos son los principales objetivos. Cabría señalar o añadir que en el futuro verde también implica el impulso por parte de Colombia de una idea que no es de Gustavo Petro, incluso el presidente argentino Alberto Fernández la había reiterado en algunas oportunidades, pero hay un compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Petro de buscar que el Fondo Monetario Internacional acepte cambiar deuda por inversiones climáticas, ¿no? Deudas por acción climática, o sea, que los países endeudados puedan pagar su deuda en lugar de girando fondos al Fondo Monetario Internacional o a los bancos, invirtiendo en acción verde, en acción ecológica, en acción ambiental. Estas serían a grandes rasgos las principales políticas más novedosas, ya que hay un gobierno novedoso en Colombia por primera vez el presidente es izquierdista.
Claudio, ¿y los riesgos que puede tener el primer gobierno izquierdista, como recién acabas de decir? Bueno, hay muchos, Nicolás. Uno de ellos, parte de tener en cuenta que la economía que le deja el presidente saliente, Duque, es una economía maltrecha, con un déficit del orden del 7% del Producto Bruto Interno. Es un déficit altísimo. Esto hace que la reforma tributaria que quiere implementar Petro para compatibilizar con Futuro Verde, con la ley contra el hambre, con la renta básica que quiere pagar a los ciudadanos de más bajos ingresos, tenga que ser un impuesto altísimo, ¿no? Y esto va a traer fuertes roces con los sectores más acomodados de la economía colombiana. El déficit fiscal del orden del 7% es uno de los grandes desafíos. También el desafío de no caer en la vereda populista. Petro ha impulsado o propone reimpulsar la integración latinoamericana. Habrá que ver si esa mirada de integración latinoamericana incluye poner a Colombia en una vereda o en la otra. Está claro que Colombia va a salir del Grupo Lima, por ejemplo, está claro eso. Lo que falta ver es si se va a colocar en la vereda donde está el régimen venezolano, el régimen de Daniel Ortega y el régimen cubano. Todo eso está por verse, son grandes desafíos, va a haber fuertes presiones, va a tener una fuerte presión que va a implicar un riesgo de caer en el populismo o de caer en una izquierda fuertemente ideológica, ¿no? Gustavo Petro viene de una formación marxista, perteneció a una guerrilla, el movimiento 19 de abril. Hay que decir que no fue una guerrilla estrictamente marxista, fue un caso raro de guerrilla de corte socialdemócrata. Fue fundamentalmente eso, el movimiento 19 de abril, y de allí salieron grandes políticos de Colombia como Antonio Navarro Wolf, por ejemplo, que llegó a ser gobernador del estado de Nariño, llegó a ser ministro de Salud, una figura importantísima. Pero bueno, son desafíos muy, muy fuertes los que tiene Petro, porque algunas de sus políticas pueden llegar a encontrar una muy feroz resistencia en los sectores ultraconservadores de la sociedad, muy ligada a propietarios de verdaderos feudos en la Colombia rural, ¿no? Y habrá que ver cómo se dirime esa pulseada que se avecina muy fuerte entre el primer gobierno izquierdista y los sectores ultraconservadores que siempre han tenido una gravitación determinante sobre los gobiernos colombianos. Gracias, Claudio. Un abrazo grande. Abrazo grande, Nicolás y Natalia. Que pases bien. Momento. Y seguimos en el